Tan rico que es acabar como tan rico que es empezar. Vamos a hablar del muralismo mexicano, vamos a extenderlo un poco el tema. Em, el muralismo llega a México para quedarse como parte de un momento histórico muy especial hacia 1922. Ya ha terminado la Revolución Mexicana y un grupo de artistas plásticos específicamente formado por Rivera, Orozco y Siqueiros van a hacer una propuesta muy osada a José María Vasconcelos, quien era el ministro de Cultura de México, para traer el arte al pueblo mexicano como un arte, no digamos en la calle, porque no es graffiti, no es el muro de exterior, aunque vamos a ver que parte de este movimiento también se va a proyectar en ese muro exterior, sino como el arte expuesto en los más importantes edificios de la administración pública. Eh, el arte mural no llega por primera vez en este momento a México. El arte mural ha sido parte de la tradición mexicana, de la cultura, desde los tiempos prehispánicos, muy concretamente dentro de las culturas maya y azteca. Entonces, como un preámbulo y considerando las características propias de nuestro trabajo y que lo que nos interesa sobre todo y especialmente a nosotros es tener la posibilidad de conocer el arte y disfrutarlo en sus más diversas formas y manifestaciones, yo decidí empezar este curso por un breve recorrido alrededor de lo que fueron estos murales extraordinarios que hoy en día están expuestos dentro de los complejos de ruinas prehispánicas o de los museos como el Museo de Antropología de México. Me interesa ver estos murales no solamente como una etapa previa al gran desarrollo del muralismo con esos grandes exponentes, sino también porque ese arte prehispánico estuvo dentro de la matriz gestacional del movimiento republicano. Es decir, Rivera, Siqueiros, Orozco conocieron algunos de estos murales, los valoraron y parte de esta estética se trasladó a la nueva estética que ellos crearon. Los murales prehispánicos son valorados como verdaderas joyas, tanto por sus contenidos estéticos como por su información, por su valor arqueológico y antropológico, por no decir histórico, porque pues no tenemos la datación histórica. Estos murales llaman potentemente la atención del observador, primero porque nos conectan con una forma de estética nueva. El horizonte de lo bello está aquí completa y totalmente desligado del occidental europeo porque no puede estar ligado a algo que todavía no existe. Eh, Vemos que hay varios elementos que son muy importantes. Por ejemplo, el primero es el manejo de la proporcionalidad.
Los cuerpos están muy bien proporcionados y hay en estos murales un desarrollo que incluye cosas tan interesantes como la transparencia, como estamos viendo en este caso, ¿sí? Asimismo, mm, podemos observar un cierto manejo del color. Los primeros murales que vamos a ver son los de Bonampak en Chiapas. Estamos con la cultura maya quiché. Este es el templo de Bonampak. Originalmente, cuando se han encontrado estas grandes construcciones, se pensó que eran construcciones esencialmente exteriores, pero con el paso del tiempo los arqueólogos han descubierto que en los espacios internos aparecen las representaciones de pintura. Y algunos de estos murales pues están ya, digámoslo así, bastante deteriorados, pero mantienen ciertas huellas de color que nos permiten también entender una cierta comprensión estética. Este es el mural de los músicos. Ahí ven ustedes cómo está deteriorado. Hoy en día, pues lo han reconstruido mucho a modo digital. Mm, los murales nos dejan ver y nos dejan tener de primera mano ese conocimiento que ya teníamos por los códices en relación a la forma que tenían los indígenas mesoamericanos de que tenían ellos de ornamentar sus cuerpos, de complementar su estética con plumas, principalmente de quetzal, y podemos ver escenas, ¿no? Estas como derrogativas de prisioneros que van a ser ejecutados y las armas, ¿no? Las armas que son armas eh, parecidas o similares a las de los aztecas. Vemos cómo en el muralismo prehispánico el color tiene un gran protagonismo, es muy fuerte. Los contrastes de color son alegres y no hay una transición suave, sino que son muy marcados. Ahí seguimos viendo, ¿sí? Por otro lado, los murales nos muestran una organización jerárquica de las personalidades, nos muestran una habilidad para el manejo de los planos narrativos dentro de la imagen. No hay una sobreposición de imágenes, sino que las imágenes están ordenadas de manera que cada una jerárquicamente tenga un lugar y una relevancia dentro de la narración visual. Y asimismo, podemos nosotros observar que los colores aparecen con una trayectoria y con una importancia que es distinta de la occidental. Por ejemplo, aquí en este plano, la sobresaturación de los azules, que es algo muy marcado. Mm, la perdurabilidad del color nos permite saber que manejan tintes de gran calidad. De lo contrario, los colores ya deberían haber desaparecido debido al largo tránsito histórico, pero sobre todo
la exposición que tienen algunos de estos murales a condiciones no idóneas para su conservación. Vemos que hay circunstancias de humedad y estas cosas pues llevan a que se vayan desluciendo. Aquí vemos una reconstrucción en algunos lugares arqueológicos de México y de Centroamérica. Se ha tomado la decisión de tomar algunas partes de la obra y reconstruir para que el observador contemporáneo pueda crearse una mejor idea de cómo eran las cosas. Para algunas personas, estas reconstrucciones no son idóneas, sino que al contrario las cuestionan y dicen que le quitan valor significativo a el principio de antigüedad, ¿no? Ahí seguimos viendo las ornamentaciones de los grupos dominantes, unos grupos que tienen una gran proliferación en sus adornos. Bien. Igualmente hay muchas escenas que nos llevan a la comprensión de lo que son las prácticas sacrificiales, unas prácticas sacrificiales que fueron sumamente extendidas en toda esta parte mesoamericana. Es muy importante mirar la manera como la imagen es asumida mayoritariamente, sino totalmente de perfil. Y en algunos casos con una forma de representación similar o igual a la de el arte egipcio antiguo. Asimismo, es muy evidente la manera cómo se crean los rasgos distintivos y la claridad que tienen estos grupos americanos sobre el concepto del perfil. No sabemos si realmente ellos se veían a sí mismos de perfil de esta manera o si la forma de la enunciación visual está relacionada con creencias y con mitos, puesto que la pintura no tiene en este caso una función netamente ornamental. No está ahí para hacer más bonito el lugar o para hacerlo más, digamos, sí, más agradable, sino fundamentalmente está allí para hacer que el lugar tenga mayor significación, para relatar las creencias, ¿sí? Para relatar eh, los hechos relacionados con las prácticas religiosas. La extensión de las pinturas, su proliferación, nos deja entender cómo esta pintura mural era algo sumamente importante y estaba, digamos, muy considerado como un elemento capital. Ahora aquí vamos al mural de San Bartolo, el rey, como Hanapu, y los murales de Chichen Itza, que tienen 1600 años de antigüedad. Em, donde el color azul tiene, como en los que acabamos de observar, una valoración muy importante. A diferencia de los murales anteriores del templo de Bompard,
donde están los músicos, donde están los sacerdotes, donde hay imágenes de oración y demás. Los de Chichén Itzá nos van a mostrar escenas de la cotidianidad, de la vida, de la sociedad. Obviamente, dentro de esa cotidianidad aparece la enunciación de figuras de valor mitológico, porque el mito no aparece como un relato segregado de la vida cotidiana, sino por el contrario, como parte de esa vida cotidiana. La marcada presencia del color azul dentro de todos los murales mayas ha creado inquietudes en quienes observan el arte y lo estudian, pensando de dónde viene este azul, cuál es su origen. Sabemos que para los mayas el azul era el color de la trascendencia. Cuando iban a sacrificar víctimas humanas, los mayas sacrificaban tanto como los aztecas. Las víctimas sacrificiales y los altares eran pintados de color azul brillante. Esto lo sabemos gracias a la crónica de Diego de Landa Calderón, quien era obispo en el México colonial del siglo XVI. Pero encontramos ese azul no solamente en los murales como los que hemos visto, sino en una gran cantidad de cerámicas y en una enorme cantidad de representaciones. Bien, una de las factibles explicaciones fue justamente el de tener en cuenta la planta del añil. La planta de el añil es una de las que se va a llevar de América a Europa como un elemento importante para la fabricación de tintes. Pero el añil se usó fundamentalmente para tintes relacionados con la ropa, no para la pintura. Y esto se debía a que el índigo obtenido del añil es un color que se desvanece fácilmente al entrar en contacto con el sol, por lo que los mayas no debieron considerarlo como un elemento importante para pintar sus murales. Solamente en 1960 se pudo descubrir cuál fue la fuente del famoso azul de los mayas. Una arcilla llamada Atapulquita, que al mezclarse con el tinte del añil da como resultado este tono que podemos conocer como azul maya y que es un tono de una gran eh, luminosidad, es un tono muy vibrante y es un tono, un color muy, digamos, resistente, un color que logra permanecer. Aquí los murales de Cancún. Miren ustedes la belleza, la armonía de color, el orden que se le da a la escena. Es una escena compleja que se deriva en varios planos. Y al igual que en los murales anteriores, hay un elemento que antes no destaqué y que me parece importante destacar, y es la expresividad. Cada una de las imágenes representadas dispone de rasgos propios, característicos y
tiene una gran disposición expresiva al punto de que podemos asimilar la escena considerando emociones, pensamientos, cómo están viviendo las figuras ese momento o esa situación, porque tienen esos rasgos de expresividad que van a ser muy propios y muy fuertes. Y vemos que la pintura no estuvo limitada a un único, un exclusivo lugar, sino que se manifestó ampliamente en muy diversos espacios, alcanzando muchos, digamos, panoramas. Uno de los murales más interesantes es el de la batalla de Cacatla, que es una obra maestra del arte mesoamericano y que nos deja ver cómo se desarrolló esta batalla en el territorio de Tlaxcala. Muchos de las imágenes pues se han perdido o se han ido dañando, pero se ha hecho también un trabajo importante para irlas recuperando. Dentro de los elementos importantes en esta narración están aquellos que son de carácter netamente animal. Es una narración donde hay una ambientación para darnos la idea del espacio. Y llama la atención que aparezcan mezclados estos elementos netamente naturales con otros elementos, ¿sí? Otros elementos de carácter mitológico como la famosa serpiente emplumada o Quetzalcóatl. Aquí vemos un caballero águila, ¿sí? Eh, que tiene cogido por la mano un cuerpo que parece ser el cuerpo de un prisionero que va a ofrecer o a sacrificar. La forma tan bella como logran alternar los tonos de los azules y las figuras completamente imponentes, ¿no? Completa y totalmente imponentes. Ahí vemos los detalles. Ser humano completamente mezclado con la naturaleza, representado en la naturaleza, mitificado dentro del contexto de asimilación a la naturaleza. Y toda esa comprensión del mundo muy marcada por esa guerra cósmica, por ese enfrentamiento. Sabemos que es una religiosidad que está marcada por las batallas, por la representación, por la presencia de los entes, seres mitológicos. Y también, gracias a estas pinturas, por ejemplo, se ha podido entender una de las concepciones del sacrificio que es muy propia de esta civilización y es el autosacrificio. Ustedes ven cómo está herido, cómo está sangrando, ¿no? Cómo hay esa disposición a sangrar, porque sus guerreros usaban
púas de maguey, usaban espinas para obtener sangrados de sus propios cuerpos y ofrendar a sus dioses con esa sangre. Ahí seguimos viendo. Bien, como les decía, este es el antecedente. Y ese antecedente sirvió como referencia a lo que ocurrió en el año de 1922. 1922, como les decía, empieza uno de los movimientos estéticos más importantes de toda América y América Latina en particular, que es el movimiento del muralismo en México. Tiene tres grandes protagonistas. Aquí los estamos viendo: Orozco, Siqueiros y Rivera. Estos, en ese entonces, jovencitos, no encontré fotos de ellos jovencitos. Yo creo que esto fue como de las fotos más jóvenes que pude encontrar. Es triste, pero así es. Eh, Llenos de ideales muy marcados por el desarrollo de la revolución, habían atravesado el proceso de maneras muy distintas que ya iremos viendo. Habían estado en Europa, sobre todo Diego Rivera, y creían que la revolución, que ya había terminado en su fase militar y que estaba dispuesta ya para dar, digamos, sus mayores frutos en términos de transformación social. Eh, Debía tener la capacidad de afectar o de, digamos, de trascender hasta alcanzar a las personas de a pie. Estaban convencidos, los tres compartían ideales socialistas, estaban absolutamente convencidos de que solo podía llegar la transformación completa de la sociedad de la sociedad mexicana en la medida de que la cultura y particularmente el arte llegara al, al pueblo, es decir, en la medida en que el pueblo pudiera, a través del arte, entraparse de los referentes propios de la transformación social. Solo si esto era viable, se iba a poder lograr lo que se deseaba para México. Y en realidad, la obra del muralismo mexicano, a través de estos grandes nombres del arte, que no se limitan solo a estos tres muralistas, que se extiende a otra gran cantidad de artistas, va a hacer posible que esa memoria del contenido social de la revolución se mantenga firme. Bien, dentro de los muralistas, el más significativo va a ser Diego Rivera. Y ya veremos pronto su obra y entenderemos por qué la obra de Diego Rivera es tan importante y cómo su liderazgo, que se convierte en un motor de todo el movimiento, va a ser definitivo para lograr
que el sueño de pintar México se haga posible. Diego Rivera, eh, junto con Orozco y con Siqueiros, van a hacer una propuesta al gobierno que este no va a poder, digámoslo así, no va a poder desechar. Y es que ellos van a cobrar la pintura que van a realizar o las obras que van a realizar por metro cuadrado como pintor de brocha gorda, es decir, como quien pinta una pared. Y no van a pintar, no van a cobrar como se cobraría en términos de una obra de arte en sí misma. El gobierno de Álvaro Obregón terminaría por aceptar esta propuesta y por apoyarla y por hacerla posible. El movimiento muralista, aunque tenga a Diego Rivera como una de sus grandes cabezas y motores, arranca en gran medida gracias a la iniciativa de otro de estos hombres, de estos grandes muralistas, que va a ser ni más ni menos que David Alfaro Siqueiros. Siqueiros va a hablar de la trascendencia que tuvo la huelga de estudiantes de Bellas Artes que se desarrolló entre 1911 y 1913 y va a hablar de la importancia que tuvo además para el México de este periodo el desarrollo de la Escuela de Pintura al Aire Libre que se creó en Santa Anita, un sitio donde los pintores tuvieron la posibilidad de hacer esta salida al aire libre y retroalimentar sus obras de las experiencias propias de de la revolución. Por otra parte, otro de los grandes fundadores y miembros importantísimos de este movimiento fue José Clemente Orozco, quien había conocido en su juventud a un hombre maravilloso que fue antropólogo y pintor que fue conocido como el doctor Atl. Atl quiere decir agua y que les influyó a sus jóvenes estudiantes y seguidores en cuanto a la valoración de lo que eran las raíces puramente mexicanas de las comunidades indígenas y lo que era toda la experiencia de la pintura prehispánica como algo sumamente significativo. Después del centenario en la Academia de Pintura, ellos se organizaron como parte de un centro artístico y esta organización fue la que trabajó cesante e infatigablemente para que el gobierno de México les entregara los muros públicos para pintar, pero no solamente los muros, sino que les diera los recursos necesarios para poder llevar a cabo esta obra. Y esta idea de pintar los muros que surgió en el centenario en la Academia en 1910, el centenario de la Revolución de 1810, se aplazó en ese primer momento porque estalló la revolución. Pero ahora, con estos nuevos jóvenes de 1922,
estaba el proyecto a la mano y ellos se determinaron a llevarlo a cabo. Para 1920, o sea, 2 años antes de empezar, Siqueiros estaba en París y él, digamos, había estado antes radicado en España y en Italia. Estando en París, se había encontrado con Diego Rivera. Diego Rivera había ido a estudiar con una beca a Europa, había estudiado en España y se estaba ganando la vida bastante bien como pintor al óleo en estudio, desarrollando fórmulas propias eh, de lo que sería el cubismo. Bien, ambos coincidieron en que era necesario hacerlo lo que fuera o lo que hubiera que hacer para transformar el arte mexicano en un arte nacional y popular. Hasta ese momento, el arte mexicano, como el arte en general, seguía a los derroteros europeos y estaba muy afincado en los principios propios del neoclasicismo y del academicismo. Y era un arte muy segregador, era un arte de blancos para blancos, era un arte que despreciaba todas las facciones y las formas de lo indígena y mucho más también de lo mestizo. Entonces era una propuesta verdaderamente revolucionaria. Eh, Voy un segundo, voy a mirar una cosa que necesito ver. Voy a parar aquí un minuto porque